Te damos gracias. Amén. Bueno, continuamos la serie que iniciamos hace poco. Se llama La vida práctica del cristiano. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de... Bueno, le digo el texto ahora. Tengo algunos textos, ejemplos que voy a usar. Pero sí le voy a dar el título para que vayan tomando notas. El título de hoy que voy a compartir es Aplicando la palabra cada día. Aplicando la palabra cada día. Si usted quiere le pone allí una marquita donde diga primera parte. Aplicando la palabra cada día. ¿Cuántos saben que necesitamos la palabra de Dios diariamente? Amén. Bueno, anteriormente, el miércoles pasado, hablábamos de la necesidad de la palabra, hablábamos de la aplicación de la palabra y también hablábamos un poquito de la operación de la palabra. Vamos a durar un buen tiempito en el tema de la palabra, porque hay muchas áreas que yo creo que todavía no hemos entendido de manera práctica. Y así como sabemos bañarnos, comer, vestirnos, de esa misma manera debemos de conocer cómo aplicar la palabra, ¿verdad? De esa misma forma debemos de saber la importancia de la palabra para nuestras vidas. Bueno, yo tengo una pregunta a manera de introducción que nos va a servir de base de lo que quiero enseñar hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan importante obedecer la palabra de Dios? Yo quiero que esa pregunta usted la ponga en su corazón y se haga usted mismo esa pregunta. Siempre le digo que las preguntas parecen muy obvias, pero si usted le da mente y lo analiza, lo examina, se va a dar cuenta de que no son tan obvias. ¿Por qué es tan importante obedecer la palabra de Dios? Si yo les preguntaría por qué es tan importante respirar, me darían una respuesta inmediata. Porque si no respiramos, ¿verdad?, morimos. No tenemos esa misma convicción con la palabra, pero la palabra es el aire, el oxígeno, el aliento de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios que produce en nosotros el fruto del amor, del gozo, la paz, la justicia, santidad. Pero el engaño de Satanás ha tenido mucho éxito en muchos porque ha tergiversado la palabra riqueza, éxito, bendición, prosperidad, paz, gozo, vida, amor. Satanás ha hecho un trabajo tan profundo en el corazón de muchos que le ha puesto el nombre a cosas como prosperidad, gozo, amor, paz, etc. Pero si nos preguntaríamos cuál es el verdadero sentido de estas palabras, de lo que es éxito, ¿quién le gustaría tener éxito en la vida? A todos, ¿verdad? Prosperidad. El problema es que hemos sido moldeados a ideas terrenales. Cuando oímos la palabra prosperidad, inmediatamente llega el signo de peso en nuestra mente, aunque no queramos. Pero la palabra prosperidad significa totalmente otra cosa muy opuesta a lo que es solamente tener mucho dinero o mucha fama. En la palabra éxito significa algo que va a ser en beneficio de nuestra vida, de nuestra alma y más a la vida eterna. Nada que tiene que ver con solamente enfocarnos en el aquí y ahora puede ser prosperidad, ¿verdad? Porque nos perdemos. Bueno, ¿cuál es la clave de vivir una vida exitosa y próspera? ¿Será posible vivir esto en la tierra como cristianos exitosos y prósperos? El punto aquí es que nosotros no vemos al Pablo de 2 de Corintios 11, donde dice Pablo que allí estaba en persecución, enfermo. El Pablo que huía de la persecución. Nunca identificamos a ese Pablo como un hombre de prosperidad y de éxito. Mi pregunta es la siguiente: ¿tuvo Pablo éxito en su caminar con Dios luego de la conversión, sí o no? Claro, ese éxito, esa prosperidad implicaba sufrimiento. Es lo que no nos gusta oír. Si usted le pregunta a un deportista, ¿verdad?, famoso, con mucho éxito, y le preguntas, ¿cómo llegaste al éxito?, te va a decir, a base de mucho dolor y sacrificio, exacto. Entonces, cuando pensamos en todo esto, Satanás ha
tratado profundamente con esto y ha engañado a muchos. Y cuando buscamos prosperidad, pensamos que la prosperidad es lo que el mundo ofrece: éxito, fama, dinero, etcétera. Y si de verdad eso fuera, ¿por qué los que han alcanzado fama y dinero son los que tienen el más alto índice de divorcio, de adulterio, drogas, suicidio, etcétera? Ahí está el Wikipedia, si usted, ¿verdad?, quiere conocer la historia de muchos que se han suicidado, ¿verdad?, o están en drogas o han experimentado no sé cuántos matrimonios. Bueno, ¿qué significa la palabra prosperidad? Para los que toman notas, es muy simple esta palabra. Significa empujar hacia adelante. Eso significa prosperidad, empujar hacia adelante. Ahora bien, ¿hacia adelante en dirección a qué? Si usted pensaría. Bíblicamente a la vida eterna. Todo lo que tiene que ver con la vida eterna, ¿verdad? Todo lo que ayuda. Cuando la palabra dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, esa palabra nos ayudan a bien, está hablando de nos prospera para bien, nos impulsa hacia adelante. También la palabra prosperidad significa alcanzar. Es como un corredor que lo que quiere alcanzar es su meta, ¿verdad? Alcanzar. También significa lograr, y también la palabra éxito. En el diccionario actual, eso usted lo encuentra en cualquier diccionario, significa desarrollo favorable. Desarrollo favorable. Ahora, ¿puede una persona tener mucho dinero y mucha fama y vivir sin prosperidad? ¿Es posible eso? Claro que sí, muy fácil, ¿verdad? Bueno, yo voy a leer algunos proverbios. Si usted me acompaña a Proverbios 11, vamos a ver algunos ejemplos allí. Proverbios 11, si me acompaña. Vamos a ver el verso 25. Me dicen amén cuando lleguen, por favor. Fíjense lo que dice este texto. Dice, el alma generosa será prosperada. Aquí vemos una clave de la prosperidad. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, se puede decir, o al que saciare, también, él también, ¿qué dice? Será saciado. Ahora, aquí está diciendo que aquel que da, prospera y también se sacia, dice el texto. Ahora, ¿no es cierto que el sistema en que vivimos de este mundo es lo contrario a esto? Aquí el sistema del mundo te dice que el que más ahorra prospera, el que más guarda prospera, el que menos da, ¿verdad? Cada quien que busque la suya, ¿verdad? Cada quien que trabaje, cada quien que busque su dinero. Pero este texto no dice eso. Este texto es totalmente opuesto al sistema de este mundo. Miren, ¿sabe uno de los vacíos de nuestro corazón más grande dónde se encuentra? En pensar en nosotros, nada más. Si usted quiere ser próspero y exitoso en sentirse vacío, lo único que tiene que hacer es centrarse en sí, en sus problemas y solamente pensar en sí mismo. ¿Saben por qué las personas que sienten vacíos son las que no cumplen su propósito según fue creado? Cuando usted y yo servimos a Dios, nos sentimos bien, porque cumplimos el propósito de nuestra creación. Fuimos creados para buenas obras, dice Efesios 2. Bueno, vamos a ver otro capítulo 13, verso 4 del mismo libro. Vamos a ver otra forma de prosperar. 13, verso 4. Estoy utilizando esto a manera de introducción para una base de lo que quiero enseñar. 13:4 dice, el alma del perezoso desea. El alma del perezoso desea. ¿Y qué dice luego? Y nada alcanza. Mas, y aquí va a hablar del que prospera, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 28:13. 28:13. Otra forma de prosperar. Dice el texto, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, también se puede decir, prosperará. Ahora, fíjense aquí como la palabra prosperidad en este texto que acabamos de leer,
habla de que la prosperidad de nosotros está en la misericordia de Dios también, en el perdón de Dios. Mientras vivimos en el perdón de Dios, a cuentas con Dios, en luz y en confesión, vamos prosperando, ¿verdad? Bueno, en el mismo capítulo, verso 25, fíjense lo que dice. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Prosperará. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Tercera de Juan. Es el último texto ejemplo que voy a usar. Tercera de Juan, verso 2. Aquí vamos viendo cómo la Biblia nos enseña cómo alcanzar prosperidad. Quiero que no olviden, hermanos, usted puede alcanzar la prosperidad en Dios siendo pobre, económicamente hablando. ¿Se acuerdan de bueno, se la voy a leer luego que leamos ese texto para que vean lo que el Señor dice a una de las 7 iglesias. Tercera de Juan, verso 2. ¿Están ahí? Ok, dice, amado, yo deseo, y aquí le voy a hablar como pastor, yo deseo lo mismo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es mi deseo también, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿cuál prosperidad está primero, la externa o la interna? Aquí, si lo notan en el texto. La interna, ¿verdad? Está utilizando un ejemplo de cómo el alma está prosperando, así también quiero que tu cuerpo prospere. Esa es la idea. Pero fíjense cuál es la clave de la prosperidad aquí. Verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Dice, de cómo andas, ¿dónde? En la verdad. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿En qué andaba? En la palabra de Dios. Ahora, ¿notan el orden? Por andar en la verdad, prospera su alma, y al prosperar su alma, aunque no es una garantía, pero aquí vemos el deseo del apóstol. Así deseo que tu cuerpo también prospere, así como prospera tu alma. ¿Cómo prosperamos en el alma? Lógicamente la palabra purifica nuestras almas, purifica nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Si nuestros pensamientos e intenciones son puros, nuestras obras serán puras, ¿verdad? Es la ley de la impresora, ¿verdad? Lo que usted le ponga allí, si le pone tinta negra y, como decimos, printeamos un papel, ¿de qué color sale? Negro. Lo que está adentro se va a manifestar afuera. Entonces, cuando la palabra la obedecemos, nuestra alma prospera. ¿Saben por qué? Mi esposa y yo hace poco hablábamos de esto, tuvimos una reunión con unos hermanos y la hermana daba un testimonio acerca de la prosperidad, de la abundancia que el Señor le había prometido. Y Dios le habló de una abundancia, pero esa hermana lo entendió en cantidad externa. Pero de la manera que Dios operó en ella, ¿verdad? Fue que le dio abundancia en disfrutar más lo poco que tenía. Increíble, ¿verdad? O sea, quiere decir que usted puede ver un hermano que va en un Ferrari de $300,000 y no disfruta su vehículo. Y usted anda en el tren y usted gozoso en Cristo. ¿Es posible? Muchos no les gusta eso, pero es verdad. Sí, así la hermana, mi esposa oyó que ella dijo, y yo entendí porque me sentía gozosa antes los tenis tenían que ser Nikes, pero tengo uno igual, de que no son de marcas, ¿verdad? Sin marcas. Igual, ahora no es que sea malo tener los Nikes o no de marca. El punto es el valor que le damos a eso o el valor de dependencia, de que si eso me da paz, gozo, si lo tengo, amén, y si no lo tengo, amén. Entonces ese es el alma que prospera. Pero fíjense que está ligado a la obediencia. Verso 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí vemos, hermanos, este ejemplo que aquí el apóstol le está diciendo a esta iglesia, ¿verdad? ¡Qué gozo! No tengo yo mayor gozo. Ahora, imagínense que ustedes, ¿cuántos tienen familiares que usted anhela que se conviertan a Cristo? Casi todos nosotros, ¿verdad? Yo también. Ahora, ¿qué usted prefiere que le diga esa persona? ¿Recibí a Cristo como mi único Señor?
o compré una casa con 3 piscinas, ¿verdad? Y me está yendo bien en mi trabajo. No diga nada, solamente piense de verdad. Sea honesto y diga, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que yo más quiero? ¿Que mi familia prospere de manera económica o espiritual? Ahora, está bien, si es económica, bueno, hay que corregir. Tenemos que ser honestos, pero aquí el apóstol dice, no tengo yo mayor gozo que ese. ¿Cuántos de ustedes, cuando oyen que alguien da su vida al Señor, desearía como hacer una fiesta? Que lo llama, ay, me llamó mi mejor amiga, ¿verdad? Que aceptó al Señor. O mi vecino, o mi compañero de trabajo. O mi tía, que era bien chismosa, ¿verdad? O mi suegra, no sé, ¿verdad? Cualquiera. También hay salvación para la suegra, ¿sí? Bueno, nuestra prosperidad, mis amados, proviene de la obediencia a la palabra. Ahí es donde quiero entrar. Al obedecer la palabra de Dios, nuestra alma prospera. Y si nuestra alma prospera, esa prosperidad que está hablando aquí, que estoy utilizando, habla de un crecimiento de pureza, de santidad. Una separación de la contaminación del pecado, del mundo, de todo lo que conlleva perdición. Fíjense lo que significa la palabra obedecer. No sé si fue aquí que compartí un poquito la palabra shama. Significa oír, escuchar, oír, entender y obedecer. La palabra obedecer tiene una conexión con esa palabra shama, ¿verdad? Se escribe hupakoe, porque en griego es akuo, que es el equivalente al shama del hebreo. O sea, lo que quiero decir es, el equivalente del Nuevo Testamento al hebreo es shama, es lo mismo, es la misma palabra, es oír, entender y obedecer. Perdón, pero aquí la palabra obedecer significa, oigan bien, es muy importante esto, muy muy importante, significa escuchar con atención, escuchar con atención. Por implicación, habla de sumisión. Por implicación quiere decir que al yo poner atención, la razón por qué pongo atención es porque lo que voy a escuchar es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque entiendo lo que vale o el valor que tiene lo que voy a escuchar. Tiene un valor muy importante. Ahora, si la palabra de Dios para nosotros no significa nada, nunca pondremos atención. La oímos, nos da gozo, aprendemos conocimiento, pero si la palabra que viene de la boca de Dios no la necesitamos, no la anhelamos como el aire que respiramos, como dice Job, más que el alimento físico es tu palabra. Salmo 119 dice, más que la miel, ¿verdad? Disfruto yo tu palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor? Si no entendemos el valor de esa palabra, lo que produce en nosotros y de quién viene, nunca pondremos atención, ¿verdad? Bueno, aquí cuando habla de escuchar con atención, de una manera más fácil para entender es oír con la predisposición de obedecer sin condición. Repito, es oír con la predisposición de obedecer sin condición. En otras palabras, oímos a Dios preparados para obedecer sin ponerle condición a Dios. Ahora, de esta palabra o por esta palabra no ser entendida es el problema de muchos de nosotros no llevar fruto. Porque por más obras que hagamos, eso no produce fruto. Pero por más que oímos a Dios de manera atenta, es lo que produce el fruto. Porque creo que no sé si escucharon la enseñanza que estoy dando ahí en el Bronx acerca de la fe. La fe viene de Dios y luego que oímos, respondemos en fe. Pero tenemos que creer a la palabra para escucharla, darle el valor que merece. Vamos a usar un ejemplo de Juan 17:17. Si me acompañan allá, Juan 17, verso 17. Este grupo aquí en Queens es una misión. Todavía no está establecida como una iglesia. El verso que el Señor puso en mi corazón para esta misión es este que vamos a leer. Juan 17, verso 17. Es el mismo que aparece en el banner que a veces ponemos aquí en la pared. Fíjense lo que dice este texto, es muy importante. Juan 17, verso 17. ¿Están ahí? Ahora fíjense lo que dice. Dice, santifícalos. Aquí el Señor está orando. La oración del capítulo 17. ¿Cómo dice arriba del verso 1? El subtema, su Biblia. Jesús ora por sus discípulos. Esa es la oración. Ya el Señor se está despidiendo, ¿verdad? Y dice aquí, Señor, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Es muy importante tomar en cuenta cuando la Biblia dice palabras, plural o palabra. Cuando la palabra, la Biblia habla de la connotación, lo que es el vocablo palabra, si está en singular, se está refiriendo a toda la Biblia como la verdad de Dios, el Logos. Aquí vemos que el texto dice, o Jesús orando, santifícalos en tu verdad. Quiere decir que nosotros somos santificados por medio de la palabra, pero cuando la obedecemos. Eso lo vamos a ver más adelante. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí la palabra santificar significa hacer santo. Pero lo que está hablando aquí es santificando nuestra alma. Ahora, ¿cuántos saben que nuestro cuerpo de carne y hueso no puede ser santificado? Pero sí puede ser separado para obras de santidad. Ya este cuerpo es caído, va a morir. Por más santidad que tenga, necesitamos uno nuevo. Eso es lo que llamamos glorificación. Entonces, hay muchas iglesias que quieren santificar la carne. Vístete así, párate derecho, no hables así, pórtate bien, o sea, trabajan de afuera para adentro. Es imposible, imposible. Por eso es que se llama legalismo. Pero cuando trabajamos en obediencia a la palabra, si ustedes notan, creo que algunos tienen unos años conmigo, ¿a cuántos de ustedes yo me le he acercado y le he dicho por qué llegaste tarde? ¿A cuántos le he dicho por qué no viniste el domingo? A menos que no sea para saber si están enfermitos o le pasó algo. No van a oír de mi boca decirles qué hacer. Yo les predico la palabra y la palabra produce el fruto en usted. Y yo veo con mis ojos gente nacer de nuevo. Veo gente cambiar y yo no hice nada. Solamente enviar el mensaje. Es lo único. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo no los puedo obligar a hacer lo que no hay dentro de usted. No los puedo obligar a producir algo que usted no tiene. Sí lo puedo animar, incluso lo puedo reprender por un pecado, pero no lo puedo obligar a hacer buenas obras. No sé si me doy a entender. No puedo. Ahora, una vez cristianos, un tiempo en la iglesia, y estamos en lo mismo, viene un momento donde uno dice, hermano, ¿qué pasa? Ya tienes 5, 3 años aquí y nada. Eso se llama exhortación. Pero no puedo obligar a nadie a cumplir buenas obras a la mala, como decimos en mi país. Es la palabra que produce esto en nosotros. Entonces, aquí la exhortación debe de ir dirigida a recibir el mensaje de Dios para llevar buenas obras. Porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Bueno, esta palabra santificar tiene una implicación de separarnos del mundo y sus prácticas pecaminosas con el fin de limpiarnos para Dios. ¿Usted está de acuerdo de que en pecado no podemos tener comunión con Dios? Sí saben eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que le pasaba al sacerdote si entraba con pecado? El fuego lo fulminaba. Entonces, cuando usted y yo estamos en pecado o pecamos, en ese momento somos fulminados, pero espiritualmente, si somos cristianos y no tenemos acceso a Dios. Pero ¿qué es lo que hace que volvamos a Él? ¿Quién me ayuda? Exactamente, confesar, es la confianza en la sangre. Cuando confieso, reconozco que lo que Jesús hizo en la cruz es válido y confío en su sangre, en su obra, en su sacrificio. Eso me limpia de toda maldad y vuelvo a tener comunión con Dios. Ahora, ¿cuántas veces pecamos que la sangre no es válida? Innumerablemente. Lógicamente no jugamos con la sangre, pero sí pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón y Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Bueno, ese proceso es por medio de la sinergia, lo que llamamos un trabajo en conjunto. Aquí, cuando Jesús oraba, santifícalos en tu verdad, también había una orden o un mandamiento de obediencia a la palabra. Número 1 es la obediencia a la palabra que proviene de nosotros. Debemos de obedecer la palabra. Número 2, la operación del Espíritu en el creyente. Esa es la sinergia. Ahora, ¿cuántos son honestos y reconocen que le han pedido a Dios, Señor, dame un corazón nuevo? Y como decía yo antes, esperamos un corazón que llegue por fe, ¿verdad? Nuevecito, con su etiqueta y todo nuevecito. Y sabemos que no funciona así, ¿verdad? Señor, sácame el demonio de mentira, ¿verdad? No quiero mentir más. No funciona eso. Si no obedecemos, nada va a cambiar.
Ahora, milagrosamente Dios te puede cambiar así, yo lo creo. Muchas cosas me la quitó así. Pero de nuestra parte hacia Dios es por la palabra. Es la palabra que nos santifica a medida que vamos obedeciendo. Vamos a Primera de Pedro. Vamos al verso 22. Primera de Pedro 22, 1:22. Aquí vamos a ver otro ejemplo que usamos el miércoles pasado. Primera de Pedro 1:22. Aquí es un texto similar al de Juan 17. Dice el texto, habiendo purificado vuestras, ¿qué dice? Almas. ¿Por qué habla del alma? La palabra alma, la cual es en el griego de suje, es la palabra vida, el ser. Estamos dando una clase los viernes también que habla de todo nuestro ser. Y almas está hablando de lo que somos. Por ejemplo, usted y yo somos almas vivientes. Pero ahora Dios nos dio vida espiritual. Tenemos el espíritu ahora en nosotros resucitado. Pero nosotros somos almas, sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, se encuentra en el alma. Si usted le saca el alma al cuerpo, queda el cuerpo como si fuera un muñeco allí, como un uniforme, un disfraz. Pero el alma es lo que tiene la vida, es lo que somos, donde está la memoria, las experiencias, donde experimentamos gozo o dolor. Y aquí, cuando el alma es purificada, los pensamientos de nuestra alma serán purificados y los deseos serán purificados, las intenciones del corazón. Antes estábamos en el mundo y andábamos, ¿verdad?, libres, haciendo lo que nos dé la gana, según Efesios 2. Andábamos en la corriente de Satanás. Pero ahora queremos ser santificados por medio de la palabra. Ese es el proceso en que nos encontramos. Ahora, siempre digo esto para que no nos confundamos de que la santificación, lo que llamamos sinergia, o sea, yo obedezco, Dios opera, esa ayuda de dos, lógicamente no estamos colaborando para salvación. O sea, no estamos ayudando a Dios para ser salvos, ya somos salvos. Y una vez salvados, ahora viene lo que se llama el cambio del corazón para poder estar con Dios. Ese es el trato. Nunca pensemos, porque fíjense aquí el meollo. Si no coopero en santificación, puedo apostatar y perderme. Pero si coopero con la santificación, eso no quiere decir que ayudé a mi salvación. Simplemente me sometí para que Dios haga la obra en mí. Siempre uso el ejemplo del paciente y el cirujano. Cuando el paciente se acuesta en la cama allí para recibir la cirugía, no ayudó en ninguna manera. Incluso le ponen allí una anestesia que ni sabe lo que le están haciendo. Pero cooperó, ¿en qué sentido? Aquí estoy, trabaja en mí. Esa es la idea. Obediencia es, Señor, yo hago lo que tú digas. Incluso en Lucas 17 es la palabra allí, siervos inútiles, porque solamente hiciste lo que tenías que hacer. Aquí vemos en este texto que estoy leyendo, el verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Otra vez un texto paralelo al de Juan. A medida que obedecemos la palabra, el Espíritu Santo opera de manera interna. Ahora, piense por un momento. Cuerpo, alma, espíritu. ¿Quién santifica el alma? De los dos que están de un lado y el otro. ¿Quién? No oigo a nadie. El Espíritu, ¿verdad? Entonces, el Espíritu santifica el alma ordena al cuerpo y el cuerpo viene a ser un instrumento, nada más. Siempre vean el cuerpo como algo neutro, algo sin vida, la carne. Lo que tiene la vida es el alma, el uniforme para relacionarse con el mundo es el cuerpo, ¿verdad? Físico. Pero no queramos nosotros trabajar por la carne, querer obligarnos a hacer cosas para luego vivir la vida cristiana, sino que nuestra comunión es con el Espíritu y por medio del Espíritu produce el fruto en el alma para que se manifieste por el cuerpo. Esa es la idea. Por eso dice la palabra, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo, tu ser. Pero fíjense que todo se enfoca en el alma. Ahora, ¿cómo amamos a Dios sobre todo? Mi mente en las cosas del Espíritu, mi corazón guiado por el Espíritu, mi cuerpo instrumento del Espíritu. Me estoy dando a entender, ¿verdad?
Entonces, al obedecer la palabra, lo que estoy haciendo es caminando por el Espíritu de Dios en el cuerpo, en el cual es en el cual nos conocemos. Por eso es que hay un segundo mandamiento para identificar el primero. Yo no puedo decir, yo tengo mi relación con Dios, ¿verdad? Y vivo por la montaña de San Pimpín allá, ¿verdad? Y usted no sabe lo que yo hago, y ni demuestro con mi vida si amo a Dios o no. Por eso dice el segundo, el segundo, semejante. Entonces, el segundo es la demostración en mi cuerpo, en mi cuerpo físico aquí, de que lo que está dentro es genuino, al amar al prójimo más que a mí, o como me amo yo es lo correcto. Entonces, debemos de manifestar nuestra vida cristiana por medio del servicio. Siempre he dicho esto, el servicio, lamentablemente las iglesias nos han dañado con pensar de que servimos en la iglesia. Y eso está muy erróneo. Servir como cristianos es en todo tiempo, hermanos, incluyendo el ministerio. O sea, no todos son llamados al ministerio. Esto no quiere decir que usted no sirve a Dios. Eso es una área que quizás usted no va a pertenecer. Pero unos son llamados para el ministerio, pero todos somos servidores de Cristo. En la calle, en el trabajo, en mi casa, en mi familia, etcétera. Porque por medio del servicio, mi entrega a mi prójimo es lo que demuestra que yo amo a Dios y que Dios me ama. ¿Sí me entendieron? Bueno, fíjense lo que dice más adelante. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la palabra. Y fíjense lo que dice, la palabra que sigue, ¿cuál es? Mediante. Ahora, hay un intermediario aquí. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu no podemos llevar fruto. Sin el Espíritu no podemos caminar con Dios. Sin el Espíritu no hay transformación interna. Entonces está el orden de la obediencia a la palabra. En el momento que yo me someto a la palabra, simultáneamente el Espíritu comienza a actuar en mí. Ahora, tenía una imagen en mi cabeza. Bueno, sí, vamos a pensar en un tren de esos de leña. ¿Sí se acuerdan? Que tenían las dos piezas, que el motor mueve una de las, ¿cómo se llama la llanta del tren? ¿Ah? La caldera. Bueno, en Puerto Rico se dicen caldera, no sé si saben lo que quiero decir. Bueno, la llanta del tren, por así decir, ¿verdad? El cilindro que mueve el tren. Si ustedes notan, el motor mueve ese cilindro y tiene una pieza que se conecta con el otro. ¿Sí lo entienden? Entonces el motor mueve este cilindro, pero hay otro delante que se conecta y simultáneamente se mueven los dos. Pero el motor es quien mueve el primero. Ahora, fíjense cómo nosotros nos añadimos al motor de Dios, por así decir. Y Dios está siempre trabajando. Cuando obedecemos, sí. ¿El engrane? No sé. O sea, yo estoy hablando de la llanta de los trenes, son de hierro. No sé cómo se lee. Sí. El engrane, ¿verdad? Sí, yo digo también, no me sé el nombre de la llanta y el círculo allí que mueve el tren. Bueno, el punto es que cuando usted y yo obedecemos a Dios, la idea es que usted y yo somos esa llanta de hierro, por así decir, que se agrega al tren, pero una vez se conecta en la voluntad de Dios y el motor de Dios se mueve, usted va simultáneamente igual. Y la voluntad de Dios va hacia adelante y usted también. Ahora, si usted se sale, la voluntad de Dios sigue. Pero si usted se agrega, usted no ayuda a la voluntad de Dios a cumplirse. ¿Sí me entienden? Solamente nos agregamos a ella. Eso es obediencia, alinearse con el plan de Dios. Por eso es que la fe no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Porque yo no le voy a decir, Señor, borra tu plano y haz lo que yo digo. No se puede, ya Dios tiene un plan para la eternidad, trazado para nosotros. Dice, predestinado para nosotros desde la fundación. Y ahora le vamos a decir, Señor, yo quiero una casa y un viaje a Hawái. ¿Puedes borrarle un poquito el plano allí? Para mí, ¿usted cree que Dios lo haría? Lógicamente no. Él le permite que haga lo que usted quiera, pero no pertenece al plan perfecto de Dios. Y vamos a tratar de borrar. Si lo he dicho erróneamente. El plan permisivo de Dios no existe. No hay plan permisivo de Dios. Es el plan perfecto y el que está fuera de ese no es de Dios. Porque dicen, no, está el plan permisivo o la voluntad permisiva y la perfecta. Y no existe eso. Dios no puede tener una voluntad permisiva. Es como que el papá tiene un plan perfecto para su hijo o su hija y el hijo no quiere estudiar, no quiere trabajar, no sé qué. Y el papá le dice, bueno, tenemos una segunda opción. Entra en mi voluntad permisiva y haz lo que quieras. ¿Verdad que no existe? No, es un solo plan, una voluntad.
Un solo Dios, una sola eternidad, una vida. Entonces, volviendo a ese ejemplo de sinergia, dice el texto que nosotros somos purificados mediante el Espíritu. Cuando obedecemos, Dios opera. Si no obedecemos, ayúdenme, Dios no opera, porque es un trabajo sinérgico, es juntos. Ahí van entendiendo un poco mejor. Ahora, fíjense cuál es el propósito de esta purificación. El segundo mandamiento, volvemos a lo mismo. Miren lo que dice el texto. Mediante el Espíritu, y aparece la palabra allí, para el amor fraternal. Ahora, eso es una de las razones por qué somos santificados. Para el amor al prójimo. Por ejemplo, cuando vemos la palabra, yo quiero leer el verso 23 para ver un ejemplo, para conectarlo. Dice, siendo renacidos. Aquí renacer está hablando de la regeneración. Está hablando del cambio de nuestra naturaleza. Ya, como yo le explicaba anteriormente, hay veces que estamos luchando con algún pecado, ¿verdad? Y está ese pecado allí que es difícil, pero seguimos luchando y sufriendo y obedeciendo a Dios y hacia adelante. Llegará un día donde el pecado no será una dificultad, será algo difícil de hacerlo, no solamente ya de evitarlo. Llegará un momento que el trabajo que el Espíritu va a hacer en nosotros de purificación, al mirar ese pecado nos va a dar asco, nos va a doler querer hacerlo, y ya la intención allí cambió en esa área. Por eso es que cuando tenemos luchas, a veces el enemigo nos infunde en nuestra cabeza, ¿verdad? Ya fallaste otra vez, aquí otra vez con lo mismo, y nos desanimamos. Mientras que la práctica a perfección tiene que ver con repeticiones. Otra vez vamos a hacerlo. ¿Dónde fallé? ¿Por dónde me dejé llevar? ¿Dónde fue que me dormí? Y vamos a perfeccionar en la práctica. Eso es lo que significa obediencia. Y mientras vamos obedeciendo y creyendo a Dios que nos va a cambiar, llegará un día que ya no más. Llegará un día, yo le aseguro que hay áreas en ustedes y en mí que murieron. Áreas, faltan otras, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos con el tren, ¿sí o no? Bueno, siendo renacidos, no de simiente corruptible, y aquí lógicamente está hablando no de ser humano, no de Adán, sino de incorruptible, ¿qué dice luego? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, es aquí donde podemos ver lo que produce la palabra en nosotros. Ahora, ha habido un problema muy grande en las iglesias porque al no haber este entendimiento, no hay resultados. Y cuando no hay resultados, la gente no ve el fruto de Dios en la iglesia. ¿Y qué dicen? Dios no existe. La iglesia lo que hace es engañar. La iglesia de Dios, ¿verdad?, no es de Dios. Y comienzan a criticar porque no aplicamos esto de manera correcta. Y ese es el problema que vemos. Si usted camina desde las 50 hasta la no sé cuánto, ¿cuántas iglesias habrían? Yo no soy de por aquí, pero más o menos. Dígame un número, los que son de por aquí. 20 iglesias. Ahora, si usted camina por ahí, ¿se siente a Dios? O sea, lo que me refiero es, ¿se siente esa vibra del Señor, esa paz y esa comunión? No se ve eso en la calle. Si por aquí hubieran 15 hospitales, estuviera esto lleno de ambulancias, ¿verdad? Y gente camino al hospital, o sea, hubiese una evidencia de que hay un hospital o de muchos hospitales. Pero 20 iglesias y no se ve nada, eso no está bien. Debería estar esa calle limpiecita, en orden, ¿verdad? Sin problemas. No me refiero sin pecado y perfecta, pero sentirse por lo menos. Yo le conté de la historia allá en el Bronx tenemos un grocery, una tienda delante ahí al cruzar la calle, y hay un árabe allí, y el árabe yo no sabía, pero siempre está vigilando, y me dice que él ve cuando algunos de los hermanos de allí vienen, pero él también ve otros de otra iglesia, y dice, yo los he visto y los comparo, y dice que los de la otra iglesia vienen, se dan un trago de cerveza y se comen 3 mentas o dulces para que se le vaya el olor a alcohol, y él está mirando allí, pero no sabemos eso, ¿sí o no? Pero la gente está mirando. Entonces, él dice, ustedes también, yo veo tu gente, que ellos vienen aquí a comprar y yo los miro. En otras palabras, yo los vigilo a ver si de verdad son originales. Y yo me asusté porque yo digo, wow, Señor, ¿verdad? Anda uno a veces normal, pero sin darle mente a eso. Y qué bueno que uno no anda caminando derecho cuando lo ven, pero te impacta eso. Tú dices, wow, la gente está mirando a uno. Entonces, no llevamos fruto, es por la falta de orden de esta aplicación.
Yo quiero que me acompañen a Santiago, al capítulo 1, verso 21. Cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, es tan bueno porque no te comportas en un lugar de una forma y en otro lugar de otra, porque Dios está en todo lugar. O sea, si Dios estuviera en la iglesia, cuando salimos no importa lo que hacemos, porque Dios no se va a dar cuenta, pero Dios es omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe. Entonces, cuando lo haces para Dios, nadie te va, como decimos, a cachar haciendo nada malo en el sentido secreto. Te puedes equivocar y pecar también, pero no escondido, como que nadie te está viendo. Entonces, no es, pórtate bien, que ahí viene el pastor, ¿verdad? Siéntate derecho, que llegó el apóstol. Entonces, no, mis hermanos, Dios está aquí, Dios está en mi casa, donde quiera que vamos, ahí está Él mirando, con ojos como llamas de fuego. Bueno, voy a leer un texto antes de leer para que vean, le había prometido leerle un texto, dame un segundito. Esta palabra que iniciamos leyendo de la prosperidad es algo donde muchos de nosotros buscamos. Vinimos a este país buscando prosperidad, mejor vida. Ahora, no es malo, pero lo que sí es malo es nosotros, como decía Jesús, dar la vida por las cosas materiales, ¿verdad? Y creer que allí está la prosperidad del creyente, y sabemos que no. Bueno, en esta iglesia, voy a buscarla primero para luego leerla. Creo que está en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2. Miren lo que dice la iglesia de Esmirna. Ok, fíjense lo que dice. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, ¿qué hemos visto aquí? Tribulación y pobreza. Pero fíjense lo que dice el Señor: pero tú eres rico. Ahora, ¿por qué esta iglesia, dice el Señor, que está en tribulación y está en pobreza, pero el Señor dice que la iglesia es rica? ¿Cómo es posible? La razón es porque el Señor, el lenguaje de Dios es espiritual, no carnal. Usted y yo podemos estar muy bien económicamente, a lo mejor famosos y muy bien vestidos y bien montados en un vehículo, pero podemos estar en ruina espiritual. Y aquí el Señor, cuando mira esta iglesia, vamos a pensar en una iglesia pobrecita, ¿verdad? 20 personas, pobre, no hay mucho dinero y están todos atribulados por la persecución. Y llora y oración y ayuno, etcétera. Y el que la ve dice, no, una iglesita allí en la esquina, ¿verdad? Yo siempre paso por ahí, veo los pobres hermanitos allí. Y el Señor dice, pero yo digo que tú eres rica. Ahora, ¿de quién queremos ser prósperos? ¿De lo que dice el mundo o de lo que dice Dios? Por eso es que el Señor dice, ¿de qué vale que nosotros hagamos tesoros aquí y no seamos ricos para con Dios? Entonces la riqueza debe comenzar para nuestras almas. ¿Sí se acuerdan de Rico y Lázaro? ¿Sí se acuerdan del que iba a ampliar sus graneros? Porque dice, alma mía, gózate, que muchos días tienes. Y el Señor le dice, tienes dinero, pero no tienes el calendario de tu vida. Yo tengo el calendario de tu vida. Y hoy te digo que vienen a buscar tu alma, hombre necio. Y lo que tienes, ¿de quién será? Ahora, para el mundo, antes de morir, ¿este hombre había prosperado, sí o no? Claro que sí, pero para Dios no. Ya la caja o el hoyo estaba preparado para él. ¿Se imaginan, hermanos? Miren lo que dice Santiago 1, verso 21. Vamos a ver este texto, lo vamos a leer primero y lo vamos a desarrollar en 3 partes. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué dice? Puede salvar vuestras almas. Ahora, en el buen hispano español, esa palabra parece ser que dice que la palabra puede, en el sentido como por ejemplo podemos decir, yo tengo un hermano que él puede ayudarte. Esa palabra como que se oye como con un poquito de debilidad. Conozco una persona que te puede ayudar. Bueno, no es la misma palabra, dice aquí, dice la palabra la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la palabra puede
le está dando un sentido de poder. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder para salvación? Es la misma idea. Si lo leemos en nuestro lenguaje, parece de ser como que dice puede, ¿verdad? También puede. No, no es también, es la única que puede. El poder de la palabra de Dios. Entonces la vemos en otro sentido. No sé si usted lo ve así, pero podemos darle ese menosprecio a esa parte. Bueno, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa palabra engañándoos, creo que la estudiamos anteriormente, y tiene que ver con un concepto erróneo de nosotros engañarnos por no tener la verdad. Hay dos formas de engañar. Usted puede engañar por ignorancia y también puede engañar de manera intencional, conociendo la verdad. Repito, puede engañar por ignorancia o puede engañar conociendo la verdad y ocultándola. En este caso es por ignorancia. ¿Por qué? Porque al no vivir la palabra de Dios, la palabra, vamos a decir, conocimiento, produce en nosotros ese sentir de que estamos bien. Estoy aprendiendo mucho, estoy creciendo aquí, pero no aquí. Y nos puede engañar, por eso dice engañándoos a vosotros. ¿Qué tan fácil sería, o qué es más fácil, convencer a una persona que está allá en la calle viviendo la vida loca y predicarle el evangelio, o a uno que no falta a la iglesia y convencerlo de que no es salvo? ¿Cuál es más fácil de convencer? El que está en la calle. Porque el que está aquí cree que es salvo, porque está haciendo de manera práctica las cosas de las iglesias, por así decir. Entonces, aquí por eso dice el texto, engañándoos. No, yo estudio la Biblia, yo oro y yo hago esto, pero aquí a lo mejor no es hacedor de la palabra. Esa es la idea de engañándoos. Bueno, 23 dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora, un espejo, lógicamente, sirve, tenemos uno aquí, para usted ver sus defectos, para corregir sus defectos. No hay otro propósito para el espejo. Es para ver si usted se ve bien. Si usted se da cuenta de que tiene un pelito parado, ¿qué hace? Se pasa la mano. Pero si usted se ve ese pelito, un ejemplo, ¿verdad? Y vuelve y se le para, pero usted no se mira en el espejo y se va, allí tiene el pelito y anda en toda la calle con el pelito parado, ¿verdad? Y todo el mundo lo mira y mira así para arriba y usted no sabe por qué. Y usted piensa que va a llover, pero es que tiene allí, ¿verdad?, el pelo así. Bueno, el punto aquí es que si usted vuelve y se mira en el espejo, puede volver a darse cuenta de que el pelito otra vez se paró. Y vuelve otra vez y se peina y vuelve y se va y vuelve y se mira. Ahora, se da cuenta que solamente ve su defecto, ¿cuándo? Cuando se ve en el espejo. Ahora, ¿quién anda con un espejo en la calle así, verdad? Bueno, nadie. Pero la idea del texto es, fíjense lo que dice el 24, porque él, aquel que se mira en el espejo, se considera a sí mismo y se va. ¿Y qué dice luego? Y luego se olvida de cómo era. 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y aquí está hablando exclusivamente del que obedece, será prosperado, bienaventurado, exitoso en lo que haga. Fue lo que le dijo a Josué: si meditas día y noche, si te miras en el espejo de la palabra, incluso en Deuteronomio 6, allí dice, te la pondrás como frontal. O sea, si se acuerdan de ese texto, ¿verdad? Y se la repetirás cuando salgas, cuando llegues, la pondrás en los postes, dinteles, cuando coman, cuando se duerman, en tu mano como una señal, en tu cara. Quiere decir que la palabra debe estar en nosotros, donde quiera que nos movemos, nos recordamos de ella. Pero aquí es mirar con la mente, porque el texto mira es el griego phroneo, y esa palabra significa mirar con la mente. En otras palabras, meditar en algo sin que se te olvide. ¿A cuántos tenían papá o mamá que eran difíciles, ¿verdad? Dictadoritos, ¿sí saben lo que quiero decir? Eran duros, y te decía, cómprame eso allí, si se te olvida,
te va a pasar esto, sin papelitos, sin anotación. Y ibas el camino entero, ¿verdad? 1 libra de azúcar, 2 mantequilla y salsa. ¿Quién hacía eso? Algunos, ¿verdad? Bueno, porque si no, ahora, eso es una manera de que no se te olvide lo que te dijeron. Ahora, al principio se hace difícil. Mirar la palabra de Dios en lo que vamos a hacer, de manera práctica se complica. De repente nos olvidamos y volvemos. Pero llega un momento que se tornan nuestros lentes, ¿verdad? Bueno, veo aquí a Alfredo y creo que el hermano Carlos allí, ¿verdad? Usa lentes. ¿Son de leer o lo usan siempre? ¿De leer siempre? Bueno, Alfredo lo usa siempre. Ahora, si, a veces no te lo quitas y crees que lo tienes, ¿verdad? Haces así y luego te haces otra vez como que te lo vas a quitar. Exacto, ¿verdad? De que lo tiene. Sí, ¿verdad? Porque ya es parte de ti. Y te sientes, y cuando no lo tienes, ¿cómo te sientes? Bueno, pero sí te hacen falta. Bueno, dice poco porque le molestan ya. Pero son parte de ti, o sea, es una parte ya de él. Ya él, si él sale, es tan dependiente de los lentes que tiene que decir, no se me olvida porque no veo. Pero fíjense la idea, la palabra de Dios, por no darle el valor que ella merece, en el sentido de que no podemos hacer nada sin Dios. Jesucristo lo dijo en Juan 15:5, apartados de mí, nada podréis hacer. Pero ese nada, ¿qué quiere decir? Porque sí podemos bañarnos. Ahora, decimos sin Cristo en el sentido de no tenerlo en cuenta. Podemos ir a trabajar sin Dios, o sea, en el sentido de no tomarlo en cuenta. Porque si Él quiere nos fulmina y se acabó todo. Pero me refiero a no tomarlo en cuenta. Pero llevar fruto, perdonar, vivir la vida cristiana, no podemos. A eso es que Cristo se refiere, separados de mí no pueden llevar fruto. Separados es en el momento que nos olvidamos de la palabra, que nos separamos en confianza de Él, porque ese es el sentido de fe, hermanos, para explicarlo más fácil. La fe implica, o la fe práctica, implica, vamos a suponer que vamos al mundo, a salir a la calle, y sabemos que nos vamos a enfrentar con pruebas. Debemos de salir con la palabra en nuestra mente sin olvidarla. Ahora, ¿qué debemos conocer? Nuestro diario vivir, no mentir, no robar, no adulterar, no fornicar, eso son cosas prácticas, eso es diario. Pero a veces hay situaciones específicas que demandan algún texto específico. Debemos de memorizarlo. ¿Qué dice la Biblia en base a esto? Debemos de llevarlo allí para cuando venga el momento de la decisión, apelamos a la palabra, cedemos a ella. Eso es lo que significa someternos a la Biblia. Bueno, en todo el sentido, la fe práctica tiene que ver no únicamente con aplicar la Biblia, pero también con confiar en Dios. Voy a hacerlo, Señor, pero yo sé que sin ti no puedo. Porque podemos hacer de un libro un ídolo. Entonces, debe haber una conexión de mente y corazón. Fíjense lo que dice. Dice el que mira y luego dice atentamente. Ahora, quiero hacerle esta pregunta. Quizás la he hecho antes, pero no importa. Miramos, aquí dice el texto, froneo con la mente. Pero ¿con qué se pone atención? Está buena la pregunta. ¿Con qué se pone atención? Piensen por un momento, ¿con qué se pone atención? Con el corazón, exactamente. Ahora, ¿cómo pongo atención con el corazón? Por la importancia que eso que estoy mirando tiene aquí. Por ejemplo, pasó un accidente, ¿verdad? 2 accidentes, voy a poner un ejemplo, lo voy a decir como ejemplo nada más. Y te dicen que en uno de ellos había un carro rojo y tu hijo estaba allí, o tu hija, o un familiar, o un amigo. Pero en el otro carro blanco, ¿verdad? No conoces el que se accidentó. Cuando llegas al lugar de la escena, ¿a qué le pones atención? Al carro rojo. Nadie te va a decir nada. ¿Por qué? Porque tu interés está ¿dónde? En el carro rojo. Tu hijo, tu hermano, tu vecino, quien sea que sea cercano a ti. Bueno, fíjense cómo el interés es lo que nos activa a poner atención. Siempre le vamos a poner atención a lo que tiene prioridad. Si te llama alguien por teléfono, ¿verdad? Y tienes una familiar en el hospital y estás allí chichar con el amigo y luego ves en la pantalla que es el que está en el hospital, no le dices, te llamo, dame un segundo, te llamo luego, porque tiene más importancia el segundo que te llamó, porque es familiar tuyo, por así decir.
Bueno, la idea que quiero aquí compartir es que atención proviene de aquí, del interés. Si no te interesa, ¿cuántas veces van en la calle caminando y están dando flyer? ¿Verdad? Y usted ni lo mira. Si no, no, gracias. No te interesa, no le pones atención. Cuando vas manejando, si vas en una carretera muy estrecha, ¿qué haces? Poner más atención porque es peligroso, no te quieres morir. Entonces, siempre le pondremos más atención a lo más importante. Ahí está el punto, que si la palabra de Dios no es lo más importante para nosotros, ya saben la respuesta, no le pondremos atención. No, por eso dice, busquen ustedes Deuteronomio 28:1. Por favor, búsquenlo, léanlo ustedes. Quiero que una voz de trompeta lo lea. Alfredito, you have a trumpet voice? A ver si el hermano Luis lo tiene ahí. Hermano Luis, 28:1. Sí, ¿qué dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, ese texto está diciendo, tiene un sí condicional, ¿verdad? Tiene un sí condicional, quiere decir, si escuchares, y luego dice, atentamente. Aquí en este caso, ¿con qué se escucha? Mi esposa hizo así. No, con el oído. Respondió rápido y eso dije. Bueno, se escucha con el oído, pero ¿con qué se pone atención? Es con el corazón. ¿Ya lo entienden? Entonces se pone atención más a lo que usted más ama. Esa es la idea aquí. Bueno, en ese texto vemos que el texto está dividido en tres partes. Aquí vemos lo que es resistencia, sumisión y práctica. Resistencia, sumisión y práctica. En el verso 21 vemos la resistencia. Dice el texto, desechando toda inmundicia y malicia. Volvamos a Santiago 1, creo que no le dije, ¿verdad? Santiago 1:21. Lo voy a repetir varias veces, me dan un minutito ahí. Santiago 1:21. ¿Sí llegaron? Resistencia, sumisión, ¿qué yo dije? Resistencia, sumisión y práctica. En el verso 21, esa palabra que está allí, ¿cómo dice? Desechando, ¿verdad? Ok, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, lógicamente está hablando de los pensamientos que vienen del mundo, de la carne o de Satanás y los demonios. Son los pensamientos del mundo. Pero el texto dice desechando, o sea, no dándole mente a esas cosas, no poniéndole atención a eso. Esa es la parte de la resistencia. Esta palabra significa oponerse, la palabra resistir, contradecir o enfrentarse. Ahora, lo que el texto quiere decir aquí, cuando nosotros desechamos, es lo mismo que resistir. ¿Se acuerdan de Efesios? Dice resistir, a Santiago, perdón, resistir al diablo y él huirá. Bueno, cada vez que viene un pensamiento, por eso es tan importante la palabra, para poder discernir si es de Dios o si es del mundo, o si es de mi carne o de Satanás, en este caso, de los demonios, pensamientos, ¿verdad?, demoníacos. Bueno, el momento que yo distingo que esa palabra que llegó a mi mente no es de Dios, ¿qué dice el texto? Desechar, es la palabra de resistir. Bueno, fíjense lo que dice 1 Corintios 10:13, no se muevan de allí, quédense en Santiago. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese texto nos deja entender de que no tenemos excusa para resistir el pecado. Ahora, ¿dónde es que necesitamos el poder de Dios? Es para tener poder sobre el pecado. Podemos decirle que no a la carne, o sea, los mandamientos morales lo podemos vivir humanamente. Los que no podemos vivir son los espirituales. Usted si se disciplina, usted puede no robar, no matar, no codiciar, etcétera, pero los espirituales no. Usted no puede amar a Dios sobre todo si primero Dios no le ama. ¿Le amamos?
porque Él nos amó primero, etcétera, etcétera. Entonces, este texto nos deja entender de que sí podemos, de nuestra iniciativa, resistir los deseos del mundo. Ahora, al resistir los deseos del mundo, todavía no estamos siendo santificados. Ahora falta obedecer la palabra. Entonces, notan que resistir la carne no es santidad. ¿Sí lo entienden? El no matar, no robar, no hacer pecado en el sentido práctico no nos hace santos. Quien nos santifica es el Espíritu por medio de la palabra, cuando la obedecemos. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Piensa en una vasijita con guacamole. Voy a poner así para pensar en algo que se ensucia mucho. Y usted le saca el guacamole, lo bota, ¿verdad? En el momento que usted lo bota, ¿queda limpio automáticamente la vasija? No, necesita agua y ser lavado. Esa es la idea de la palabra, el lavamiento de la palabra, como dice Efesios. Bueno, esa es la idea en nosotros. Tenemos el residuo del pecado cuando pecamos. Podemos dejar de hacer cosas, pero no quiere decir que ya estamos limpios. Ahora la obediencia es lo que nos va a llevar a la santidad. Bueno, en la Biblia hay 3 cosas de las cuales el Señor nos dice que debemos de huir. ¿Alguien se acuerda de alguna? Huye de las pasiones juveniles, la fornicación. También dice huye de la idolatría y también de la codicia. Son las 3 cosas que el Señor en la palabra dice huye. Aquí aparece la fama, la dama y la lana. ¿Sí han oído ese dicho? Ese es el ataque del varón en la iglesia, el ministro de Dios. Bueno, idolatría, fornicación y codicia habla de eso, ¿verdad? Allá en la conferencia de México se tocó ese tema. La dama, la lana y la fama. Entonces, es lo único que la Biblia nos dice, en el único lugar que nos manda a huir. No te manda a enfrentar como buen hombre valiente de Dios, te manda a correr de esas cosas. Lógicamente hay que orar, hay que hacer todo, pero hay que correr de eso. En el momento que sentimos vanagloria, que es idolatría, debemos de rechazarlo. En el momento que sentimos deseos impuros, como decía Yoli, huir de las pasiones juveniles, no quiere decir que solamente el joven Yoli tiene esa batalla. Pasiones juveniles, está hablando a Timoteo, pero se refería a la fornicación. Entonces, luego también habla de la codicia. Bueno, debemos de resistir eso. Por eso es la primera parte aquí, es la resistencia. Pero le voy a decir algo, hermanos. La victoria en la resistencia se encuentra en la mente, no en el corazón. Es en la mente que peleamos esa guerra espiritual. Por eso dice la palabra en Efesios 6:10 o el 17, el yelmo de la salvación. ¿Y por qué dice yelmo de salvación? Porque en ese yelmo te habla de todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad, todo lo que implica el regalo de Dios. Cuando tú consideras todo eso, no permites pensamientos inicuos de Satanás. Y ahí está la promesa de Dios en ese yelmo. Bueno, el propósito de por qué me aparto del pecado, esa es otra parte que es muy necesaria. A veces queremos dejar de pecar sin propósito, y eso es muy vano. Le voy a decir por qué. Cuando usted decide ayunar, en el sentido físico, no espiritual, o bajar de peso, sí o no tenemos un propósito por el cual ayunamos. Queremos bajar de peso para estar en salud, para vernos bien, etcétera. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Qué es lo que me motiva a ayunar? Dígame cualquier cosa. Verme bien. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, la motivación final es lo que me lleva al medio. Porque nadie va a dejar de pecar así. No, voy a dejar el pecado y ya. No, tiene que haber una mirada en el propósito y la promesa de Dios que me motiva a negarme a la carne. Porque es difícil negarse. ¿Están conmigo? Cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero hay una promesa delante que nos motiva a eso. Entonces, si usted y yo estamos negándonos porque el pastor dijo, porque yo soy de la iglesia, lo estamos haciendo por un mal propósito. Debe de haber, por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Jesús es nuestra promesa, nuestro galardón, nuestra meta. Entonces, cuando hacemos ejercicio, lo hacemos con una meta. Ahí está la foto en el gimnasio ¿verdad? El fortachón, y estás allí mirando la pesa, ¿verdad? Haciendo ejercicio, y digo, así voy a hacer. Te duele todo, pero cuando ves la foto dices, no, sigue. Sí me entiendo, ¿verdad?
Me estoy dando a entender. Bueno, porque aquí vemos el propósito, hermanos. Huyo con el fin de glorificar a Dios. Huyo con el fin de purificarme. Huyo con el fin de bendecir a mi prójimo. O sea, hay un por qué huir. No es solamente, no se puede pecar. Sí, pero ¿por qué? Por eso Dios nos dio una mente para razonar lo que hacemos. Cuando esto se hace bajo este entendimiento, hay más motivación, hay más anhelo, porque hay una meta, hay un galardón allí que nos está esperando. Cuando, por ejemplo, Moisés, bueno, vamos a buscarlo, bien rapidito, Moisés, iba a decir Moisés 11, Hebreos 11, Hebreos 11, 24. Yo me gozo. Hebreos 11, 24. Quiero que noten la motivación de Moisés. 11, 24. Dice, por la fe, ¿están ahí? 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Pero tiene que haber un porqué aquí. ¿Sí están conmigo? Tiene que haber un porqué él hizo eso. 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Lo hizo por nada? ¿Eso que acabamos de leer? Sabemos que no. 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque, ahora, aquí está la razón por qué pudo vencer. Porque tenía la mirada puesta, ¿dónde? Y dice el 27, por la fe dejó Egipto. Ahora, dejar Egipto es como decir hoy, dejé el mundo. Pero en el caso de Moisés es como decir, el hijo de Donald Trump dejó el mundo para seguir a Cristo. Un ejemplo, porque estaba bien prosperado económicamente. Dice, no temiendo la ira del rey, y otra vez hay un porqué. ¿Ven la palabra porqué? Porque es la razón. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, esto nos da ánimo. Porque la iglesia de hoy, oímos predicaciones que te dicen, no puedes pecar y niega y toma tu cruz. Sí, pero hay una esperanza adelante. Hay un por qué nos negamos, hay una razón. ¿Están conmigo hasta ahí? Bueno, debemos de tener en cuenta el propósito de Dios, porque si no, nos desanimamos. De nada sirve, amados, quiero decir esto en paréntesis, de nada sirve nosotros esforzarnos y no ver evidencia. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a dejar esto y vámonos al mundo otra vez. En serio se lo digo, o sea, tiene que haber un por qué estamos aquí. Venir a la iglesia, el pastor me dio duro la palabra, me dolió y ya. Y el otro domingo otra vez, la palabra estaba durísima, no estuvo, pero estuvo buena. Y nada de evidencia. ¿Para qué estamos aquí? Tiene que haber algo que nos anime a seguir, para saber que vamos avanzando. ¿Se imaginan allí el corredor en el maratón, verdad? Y se da cuenta que no estaba corriendo el maratón, sino que le pusieron la máquina de correr y no avanzaba. Y dice, me he quedado aquí todo el tiempo. ¿Se imagina? Son ideas que me llegan a la mente porque es igual en el caminar cristiano. Si no vemos un avance, no vamos a querer seguir corriendo. Vamos a volver atrás. Sumisión, punto 2, verso 21 de Santiago 1. Vamos a volver allá. Santiago 1. Ya vimos la resistencia. Ahora vamos a ver sumisión. Ya estamos acabando. Si no puedo terminar, conectamos. Esa es la parte 1. Puedo continuar luego el miércoles que viene. Verso 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí sumisión, lógicamente, está hablando de esa entrega de nuestra voluntad a Dios. Señor, lo que tú digas yo hago, en todo el sentido. Ahora, quiero que analicen esto por un momento. Me gusta pensar de manera práctica. Y usted puede preguntarle a Dios, no que Él le conteste, pero una pregunta de curiosidad para saber lo que está haciendo. ¿Por qué, verdad, debo someterme a la voluntad de Dios? Es una pregunta que usted siempre debe tener allí, ¿verdad? Pero aquí es la pregunta donde quiero enfatizar. Por ejemplo, sumisión significa, Señor, mi voluntad es tuya. Pregúntese lo siguiente, ¿por qué tenemos miedo de negarnos y decir, Señor, tú riges mi vida? Piénselo usted para sí. Usted llámese por su nombre aquí, diga, en mi caso, ¿verdad? Fleming, ¿por qué se te hace tan difícil negarte para Dios? Cuando yo me hago esa pregunta, van a salir una lista de cosas. Esa lista es la que debemos mirar, porque son las que nos están deteniendo
obstruyendo el dar el paso. Señor, es que me da miedo, ¿verdad? Porque me gusta mucho esto. Hay que analizarlo eso. O sea, hay que razonar. Señor, quiero entregar mi vida a ti, pero esto se me hace difícil. ¿Por qué? ¿Sí me entienden que hay una razón por qué debemos entender, mi vida te pertenece? ¿Por qué Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí? Cristo vive en mí. Él tenía una razón por qué. Él entendió de que Cristo era su galardón, su razón de vida, su meta, su todo, su vida, su eternidad. Entonces, usted va a poner todo a un lado cuando usted entienda el valor que el Señor tiene en su vida. Pero tiene que haber también confianza, la cual es producida por la palabra. Usted no le va a entregar su voluntad, ni siquiera un hijo suyo. Olvídese de su voluntad, a nadie en quien usted no confía. Por eso Dios dice que debemos de confiar. Y decimos, Señor, tú eres el capitán de mi barco, tú guíame. Esa es la idea de ese texto, de someternos. Cuando el Señor ve ese corazón, hermanos, nos lleva de la mano. Por eso el Señor se paró en el barquito allí y le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Pasemos al otro lado. Y comenzó a moverse el mar, ¿verdad? Allí vamos, Señor. El Señor dijo que pasemos al otro lado. Él es la palabra de vida eterna. Con su palabra se creó el mundo. Y Él es el dueño, el que mueve el agua, el cielo y todo. Y si algo se está moviendo, es porque Él le dio la orden. Y Él ya dijo, pasemos al otro lado. Ahora, eso es lo que nos da el ánimo de confiar. Señor, tú guíame. Miren, me llama la atención el barquito allí, el botecito donde entraron, la barca, porque usted no tiene voluntad allí. Es como que usted diga, no, yo no voy. Y te diga, bueno, vete. En serio, o sea, piensen en eso. En la barca, ninguno podía decir, no, yo no voy, ¿verdad? ¿Podían? No, hermanos, ya estaban en la voluntad de Dios allí. Estaban dentro de ella y tenían ya que confiar. Ya no había vuelta atrás. Ahora, debemos de pensar de esa manera, de que estamos en la barca de Dios y que Dios es el capitán. A veces Dios se duerme, pero no es porque no nos oye. Es para que confiemos, para que así como Jesús descansó, nosotros también en la voluntad de Dios. Y decimos, Señor, dale para allá. Y se está cayendo el cielo, pero dale, ¿verdad? Porque sí da miedo. Yo también tengo miedo, hermanos, pero confío. Santiago 4:6, miren lo que dice. A ver si me alcanza el tiempo para terminar esta parte. ¿Me regalan 3 horas? No, 10 minutos nada más. Santiago 4:6, estamos acabando ya. Aquí es la parte que a mí me interesa. ¿Saben por qué? Porque muchos no entienden o no reconocen de que la gracia de Dios no opera si no hay obediencia. ¿Sí sabía eso? Que la gracia de Dios no opera si no hay obediencia. Ni un poquito, ni un pelito. ¿Saben por qué? Miren lo que dice este texto. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? ¿Y qué es soberbia? Desobedecer, hacer lo que yo quiero. Entonces, allí dice que Dios resiste. Ahora, ¿cómo comenzamos esta lista de 3? Resistencia, sumisión y práctica. ¿Se imagina que usted quiera avanzar y Dios le diga, hasta aquí llegaste? Aquí el texto dice, Dios resiste. Quiero volver al inicio de la enseñanza. ¿Qué significa prosperidad? ¿Se acuerdan? Empujar hacia adelante. ¿Se imagina que se encuentren con Dios y Dios le diga, no, para atrás? ¿Se imaginan? Entonces, no podemos prosperar si no hay obediencia. Prosperidad es hacia adelante. Dios resiste a los soberbios. Si somos desobedientes, nos detiene Dios. No la circunstancia, no el diablo, no el mundo, Dios mismo nos detiene. Muchas de nuestras peticiones y razones de no avanzar o crecer tienen que ver por no obedecer la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice luego. Y da gracia al humilde. Quiere decir que cuando yo digo, Señor, aquí está mi vida, mi voluntad. La gracia de Dios, ¿qué es? Esa es la pregunta aquí. Bueno, es el favor de Dios. Siempre uso el ejemplo de algún hombre poderoso en la tierra, el presidente. ¿Cuántos le gustarían tener el favor del presidente? ¿Verdad? Yo tengo unos amigos y tíos que no tienen papeles, ¿verdad? Le digo, Trump, ahí apúntamelo en la lista de legales. O sea, estoy hablando en serio. ¿Quién no le gustaría tener el favor del presidente? A todos nosotros.
Imagínese el de Dios, el favor de Dios en tu vida. Ahora, ¿por qué no opera? Porque no servimos. Porque Dios no puede operar su gracia en el que está haciendo nada. ¿Sí lo entienden? Porque la gracia de Dios es dada con el fin, lo leímos anteriormente, de bendecir al prójimo, de servir, dar nuestra vida. Pero a veces queremos tanto para mí que detenemos la gracia. Enfocarnos en nosotros es soberbia, hermanos. Pero dar la vida por otros agrega gracia y sentido de vida, gozo, paz, etcétera. Por otro lado, vemos que la gracia es el regalo de Dios. Lo que hacemos de parte de Dios es por un regalo iniciado en Él, que es la tercera parte, el don inmerecido de Dios. La gracia habla de la bondad de Dios para el mundo, pero la gracia que opera en el creyente se refiere al poder de Dios que actúa en el creyente por la obediencia de la palabra y la ayuda del Espíritu. A veces no podemos avanzar en éxito o en prosperidad porque no vamos en obediencia. Pero si queremos prosperar en Dios, debemos de ser bien sumisos a la palabra. Voy a avanzar. La gracia no opera en aquel que no obedece. Ahora, el verso 6, lógicamente acabamos de leer que Dios resiste al soberbio. Isaías 66:2, no tienen que buscarlo, dice: mi mano hizo todas estas cosas. ¿A qué se refiere? A todo. Dios creó todo, mis hermanos. Y Dios, cuando hizo el mundo, no levantó la mano para un cincel, solamente lo dijo, sopló. ¿Se imaginan el poder? Increíble. Y este texto de Isaías, el Señor comienza hablando de lo grande y poderoso que Él es. Pero ese Dios grande, hermanos, ¿saben por quién se detiene? Ahí lo dice el texto. Dice: pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Miraré, ¿se imaginan? Ahora, ¿cuántos han visto al Papa caminando en donde hay miles y miles de gente? Quizás mire a algunos allí, le pasa la manito, un selfie a algunos, ¿verdad? Pero ¿cuántos se queda el Papa sin ver, cara a cara, y se detiene a hablar con él? El presidente, cuando va en la calle, que hay algún desfile o algo, ¿cuántos lo ven cara a cara? El presidente mira a la persona y le dice: a ti, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo está? ¿Bien? Es Donald Trump, el presidente. ¿A cuántos, verdad? A nadie. El presidente está cumpliendo allí por su popularidad. Pero aquí, hermanos, el creador del universo dice que Él mira así, ¿verdad? Así con los ojos. Luis Rosales, Alfredo Martínez, Baruch Granados, ¿verdad? Los demás se quedaron. ¿Se imagina, hermanos, a Dios mirándonos así, que se tome su tiempo y le diga donde Dios mira, los ángeles miran? ¿Sí sabían eso? Es grande esto es gigante. Pero cuando nos enredamos tanto en los quehaceres de la vida, se nos olvida esto. Dice que el Señor mira. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si el presidente mira a alguien y le dice, como por ejemplo en la alfombra roja, le dicen una foto, ¿verdad? Y se acerca, ya no pasa de allí una selfie, una foto. Si el presidente o el papa o qué sé yo, un famoso mira a alguien, no pasa nada. Quizás el papa te haga una oración allí seca. Pero cuando el Señor mira, no solamente te mira, sino que al mirarte viene con Él el favor. Dios ni habla, ni mira, ni oye en vano. La palabra dice que el Señor oye a los que oran conforme a su voluntad. A ese oye, pero ¿con qué fin? Con el fin de responder. ¿Sí lo entienden? Cuando Dios mira es para hacer algo, no solamente, oh, mira Yoldi, y ya no. Dios no opera como nosotros. Cuando Dios hace algo, algo sucede. Pero mira, fíjense a quién Dios mira: al que tiembla su palabra, al que es humilde de espíritu, al que reconoce su pobreza, que no puede sin Él. Y aquí concluimos con la aplicación, verso 22 de Santiago 1, y ahí terminamos. Y es donde el texto termina hablando: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué sucede cuando obedecemos la palabra de Dios? Es donde encontramos la evidencia de manera sincera de que hemos seguido a Cristo. O sea, el yo obedecer la palabra demuestra que yo le dije que sí a Cristo, pero es mostrado en la obediencia. Muchos dicen, entregué mi vida a Cristo, pero no obedecen. Entonces quiere decir que no. En Lucas 14 dice que el Señor, volteándose, miró la multitud y le dijo: si alguno quiere venir a mí,
¿verdad? Y no aborrece toda su vida, toma su cruz y me sigue, no puede. Bueno, en ese momento muchos se volvieron atrás, pero en las iglesias de hoy no se vuelven atrás, siguen viniendo a la iglesia. ¿Sí lo entendieron, verdad? Y llegan los profetas y le profetizan prosperidad terrenal y dinero y que Dios te va a dar, y etcétera. Y yo, antes de avanzar, pensaba en esto, hermanos. A veces pensamos como que Dios nos debe algo. Voy a la iglesia, pero ¿qué hay para mí? Como que esa actitud yo veo en la gente. Como que voy a entregar mi vida al Señor, pero ¿tú crees que me bendiga? O sea, ¿Dios de verdad nos debe algo? Nada, hermanos. Es increíble. Si lo vemos así, apreciamos lo que Él nos da, por poco que parezca. Dios no nos debe nada, nada, hermanos. ¿Sabe qué nos debe Dios? El infierno, hermanos, se lo digo con respeto. Eso nos debe Él a nosotros, pero no nos dio eso. No nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Nos dio su Hijo. Pero no basta Cristo. Algo más, Señor, un carrito, ¿verdad? Cristo, pero algo más. ¿Sí lo entienden? Es difícil decirlo, pero es la realidad. O sea, Cristo sí, gracias, gloria a Dios, pero no hay algo más, Señor, por ahí. Cristo está bien, pero agrégale algo, Señor. Y si Cristo no es suficiente, nada lo va a hacer, mis hermanos. Créanme, nada lo va a hacer. Punto 2, la obediencia es la demostración verdadera de la vida cristiana. Y punto 3, en la obediencia es cuando comienza el Espíritu a operar. Yo estoy seguro que todos queremos cambios, yo también, yo quiero cambiar mucho. Pero yo también entiendo que si yo no obedezco, el Espíritu no va a operar. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu, ¿verdad? No ignoréis. Y Santiago 4 dice, ¿o ignoras que Él nos anhela celosamente? ¿En qué sentido nos anhela? Que nos sometamos a Dios para que Él nos lleve a Dios. Porque Dios es glorificado por el Espíritu por medio de nosotros. Esa es la luz que enciende. Bueno, lo podemos dejar hasta ahí. Yo voy a terminar con, se pueden poner de pie. Voy a terminar con Santiago 1:26. Es la clase que vamos a hablar en el próximo miércoles, donde tenemos, diga. Verdad. Voy de viaje yo. No le había dicho, bueno, luego le digo, no quiero que salga en la grabadora. Voy a hablar la próxima clase que me toque de la obediencia específica y la obediencia habitual. La obediencia específica tiene que ver con la guianza de Dios espiritual y la obediencia habitual tiene que ver con la práctica de las cosas que la Biblia nos manda. Por ejemplo, miren este texto de Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, la palabra religioso significa practicante, nada más, de manera externa. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, aquí habla de una jactancia de que yo soy cristiano, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice el 27, si quieres vivir de manera religiosa o práctica, fíjense lo que dice el texto, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la práctica que debemos ejercer diariamente. Ayudar al necesitado, separarnos del mundo y su pecado, eso debe ser práctico. Pero a medida que vamos creciendo en esta práctica, vamos identificando la guianza de Dios específica. Eso se llama madurez. No podemos alcanzar madurez si no vivimos de manera práctica la palabra de Dios. ¿Lo entienden? Cierren sus ojos, por favor, por un momento. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre que estás en los cielos, sabemos que estás en nosotros también, Señor. Y hemos recibido tu mensaje, Señor, de manera clara. Si por alguna razón alguien no entendió, Señor, sabemos que poco a poco, Señor, vamos aprendiendo tu palabra. Te pido que tu Espíritu sea en nosotros trayendo convicción, mostrándonos la verdad por medio de Él. Sabemos que tu Espíritu es el que confirma la verdad, Señor, y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos venido, Señor, porque tu palabra es nuestra vida. Quizás para muchos tu palabra no sea tan importante ahora mismo,
Pero por medio de esta enseñanza yo te pido, Señor, que ponga esa urgencia en nosotros, que ponga ese querer como el hacer en los corazones. Así como en las bienaventuranzas tú, Señor, decías, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Yo te pido, Padre, que cada día andemos en tu palabra, Señor, como el aire que respiramos, como el alimento de nuestro cuerpo físico, y que te busquemos, Señor, día y noche, Señor, permitiendo que tu Espíritu, tu palabra, nos santifique. Yo te pido, Padre, por cada uno de los hermanos que van a sus hogares, que tú los lleves con bien, que tú los guardes del mal, que sigas ministrando sus corazones, Señor, hasta tu venida. También te presentamos las ofrendas que recogemos aquí para esta misión, Señor. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu en todo tiempo nos lleve de la mano. En el nombre de Jesús. Amén.